curso superior de Medicina Legal y Práctica Forense, dirigido por el profesor Dr. Jorge Cliff. En rigor de verdad, fue una casualidad. Y te explico por qué. Yo estaba en primer año de la facultad e iba a estudiar a la biblioteca de alumnos de la facultad y leía los libros, todos los libros del primer año, y al lado mío había una persona, un muchacho más grande, digamos, con 2 libros, que los termina de mirar, de hojear, y los deja tirados sobre el escritorio, en vez de ir a devolvérselo a la bibliotecaria. Cuando veo esos libros, los miro, los traigo, digamos, para donde estaba yo, los veo y veo que uno era el libro de Nerio Rojas y otro el libro de Mira y López. Entonces empecé yo a ver las lesiones, los fenómenos cadavéricos, todo en lo de Rojas, y en el de Mira y López los trastornos, digamos, que ahora se llaman de la personalidad, la psicosis, los delirios y qué sé yo, y dije, esto es lo mío. Todo lo demás que puede haber en esta facultad quedará para la facultad, lo deberé estudiar, lo deberé aprender, lo deberé saber, pero de lo que yo voy a trabajar en un futuro va a ser en este tema, porque esto es lo que a mí me interesa. Y así fue como me empecé a dirigir toda la carrera en función de este objetivo que yo no sabía nunca que iba a cumplir, que cumplí durante 30 años, más de 30 años como médico forense, tanto primero en la justicia de la provincia de Buenos Aires y luego en la justicia nacional y federal, que iba a ser la carrera docente, que iba a llegar a profesor y escribir algunas cosas que pueden ser útiles, y es un mundo que es fascinante. ¿Por qué? Porque la medicina en general se dice que es ciencia y arte. Es por un lado una ciencia y por otro lado un arte. Es una ciencia en cuanto a la sistematización del conocimiento que realiza. Es una ciencia de aplicación. Nosotros recibimos conocimientos de la física, de la biología, de la química, de infinidad de materias más o menos duras en sus conocimientos. Y al mismo tiempo es un arte porque al momento de medicar, al momento de intervenir quirúrgicamente, al momento de asistir al paciente, todo ese conocimiento de ciencias tiene que ser conformado, generado en una forma tal que permita artísticamente aplicar el tratamiento. La medicación, la cirugía son artes médicos. Ciencia en cuanto a saber, arte en cuanto a saber hacer, a saber aplicar, a crear. Si no, no se hubiese creado nunca el stent, no se hubiese creado el bypass, no se hubiesen creado las resonancias magnéticas, si no se aplicaba el conocimiento de aquellas ciencias a lo práctico. Y dentro de ese mismo esquema, la medicina se encuentra en la sociedad con otro gran conjunto de conocimientos, que es el conjunto de conocimientos que vienen del derecho, que muchas veces, para poder resolver algunos conflictos o algunas situaciones, el derecho debe recurrir a las ciencias específicas que se llaman ciencias periciales, de las cuales la ciencia pericial madre por antonomasia es la medicina legal. Las demás partieron de la medicina legal, pero la primera fue la medicina legal, quien por un lado recibe la demanda que viene del derecho, demanda en cuanto a pregunta del ordenamiento jurídico, la analiza técnicamente y la devuelve al mundo jurídico en un idioma o un lenguaje jurídico que resulta accesible a los jueces y a los abogados, y a los magistrados y a los fiscales, defensores, etc. Por lo tanto, es una materia de trascendencia social, de trascendencia política, de trascendencia individual y formativa. Los médicos legistas en realidad
junto con algunas otras especialidades que no vamos a nombrar por una cuestión de buen gusto y respeto, son los que tienen una visión más universal de lo que es el sujeto, más universal y más específica en cuanto a la relación entre ese sujeto y su entorno, en cómo se afectan distintos mecanismos, sea a nivel físico, a nivel psicológico, en función de la educación, la alimentación. Hacemos toda una síntesis de un montón de cosas y le decimos, este paquetito es lo que nosotros pensamos, consideramos que es lo que sucede en este caso. Después será cuestión del magistrado de decir, esto me sirve, esto no me sirve, pero recordando que nosotros no somos jueces, no somos auxiliares tampoco del derecho, sino que somos asesores, porque brindamos conocimiento para que otra persona pueda tomar una decisión. El auxiliar cumple tareas específicas. Nosotros damos conocimientos específicos para que el que deba decidir decida. Bueno, y dentro del terreno de la medicina legal y las ciencias forenses, básicamente ahora hablamos de ciencias forenses por una cuestión fundamental, que es la interdisciplina. El tanatólogo necesita trabajar con el patólogo necesita trabajar con el histólogo, con el que hace bioquímica celular, el psiquiatra tiene que trabajar con el psicólogo, el psicólogo y el psiquiatra con el trabajador social, con los legistas generales o legistas clínicos. A mí me ha tocado resolver una causa donde se dudaba del estado de lucidez de una persona que estaba internada en un hospital general y no había elementos objetivos desde el punto de vista psiquiátrico para decir estaba lúcida, no estaba lúcida, porque había episodios fluctuantes de la conciencia. Y me acuerdo que hicimos una junta interdisciplinaria donde participaba neurólogo, clínico, 2 psiquiatras y un terapista intensivo. Y ellos iban haciendo sus famosas curvas, que yo ya ni recuerdo cómo se llaman, de temperatura, de presión, y decían, en este momento no puede estar lúcida, porque está con tal nivel de oxigenación, con tal nivel de qué sé yo, de frecuencia cardíaca, lo que fuere. Y surgió un trabajo maravilloso, no porque lo haya hecho yo, haya participado yo, sino porque maravilloso para el juzgado, que le permitió resolver una causa muy compleja y se resolvió científicamente. Quisieron impugnarla, quisieron tirarla abajo, ninguna de las dos partes pudo. Lo cual nos hizo quedar mucho más tranquilos a todos, porque si las dos partes, los juicios siempre son contradictorios, si las dos partes están en desacuerdo, significa que estamos sobre el buen camino. Si una está de acuerdo absolutamente y la otra no, ahí hay medio una cuestión tendenciosa. Bueno, más o menos así es como hice yo mi carrera de médico legista primero, que fue como perito de oficio, con lo cual tengo grandes recuerdos de aprendizaje. Segundo, con el trabajo en la asesoría pericial de San Martín, del Poder Judicial de la provincia, el Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación. Y yo creo que si tuviese que volver a elegir ahora, que ya estoy jubilado como médico forense, volvería a elegir la misma especialidad. Hay que decantar como el buen vino. Hay que decantar un tiempo, no demasiado largo, pero sí un tiempo de al menos 3 años para hacer alguna especialidad clínica o, digamos, introducirse en el terreno de lo clínico, lo toxicológico, lo que tenga que ver con la medicina más general y asistencial, porque nadie puede ser un buen médico legista si no tiene alguna práctica asistencial dentro de su haber. Y a partir de ahí tiene que estudiar, en mi opinión,
que es una opinión más de tantas otras, pero tiene que tener, en su biblioteca tiene que tener lo siguiente: un tratado de medicina legal que sea reconocido, tiene que tener un muy buen libro de clínica médica, tiene que tener un libro de traumatología en general, y si es de traumatología médico-legal, mejor aún, un buen libro de psiquiatría, y básicamente la mente abierta para poder mezclar, relacionar y amalgamar los distintos conocimientos que nos tienen estas disciplinas a la hora de hacer nuestro dictamen. Por ejemplo, los cursos que se dan o las carreras de posgrado que se dan en medicina legal han cambiado muchísimo respecto de hace unos años atrás. Ya se piensa en forma interdisciplinaria, se aplican metodologías, por ejemplo la que estás vos, la de Cliff. Se aplican metodologías de nuevos sistemas pedagógicos, de construcción de conocimiento, de deconstrucción de conocimiento. Bueno, todo eso es fundamental. El médico legista no tiene que venir y repetir de memoria el artículo 11 de la Ley del Ejercicio Profesional, porque para eso está escrito. Tiene que saber interpretarlo, saber qué quiso decir el legislador y cómo le puede servir a él para aplicarlo para el caso concreto. Curso Superior de Medicina Legal y Práctica Forense dirigido por el profesor Dr. Jorge Cliff.